La presidenta Bachelet firmó ayer el decreto supremo que aprueba una nueva estrategia a largo plazo para el sector energético de nuestro país, que busca que el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables hacia 2050. Esa es una de muchas medidas en distintos ámbitos. Queremos profundizar en el documento, en la discusión, en lo que viene a partir de este planteamiento que elabora el Ministerio de Energía. Nos acompaña el director ejecutivo de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Bienvenido, Rodrigo. En términos generales, Rodrigo, ustedes formaron parte de este proceso. Este fue un trabajo bastante largo, con participación también de los distintos actores. ¿Qué te parece en términos generales el documento y plantearse una meta bien a largo plazo, el 2050? Lo primero es destacar el proceso. Tal como tú has dicho, esta política energética de largo plazo fue producto de un muy largo trabajo que partió con la agenda energética. La gente recordará que fue al inicio del gobierno de la presidenta Bachelet que estableció entre sus metas la elaboración de este documento. Luego se hicieron una serie de talleres participativos en todo Chile que establecieron una serie de elementos que eran importantes para los chilenos ser analizados luego por expertos, y luego se conformó un grupo, un consejo consultivo de una iniciativa que se denominó Energía 2050, en el cual tuvimos el honor de participar en conjunto con un montón de otras organizaciones académicas, de la sociedad civil, de regiones, etcétera, y que estuvimos por más de un año trabajando todos los lunes, además de otras muchas reuniones en la semana, pero todos los lunes religiosamente, en llegar a este planteamiento que luego fue tomado por el Ministerio. Hubo una nueva consulta a nivel nacional para llegar al documento de política de largo plazo al año 2035 y al año 2050. Es decir, hay dos metas. Algo que no se había hecho hasta ahora, ¿no? De esta manera no, y además con un elemento que te diría que también es muy meritorio. El ministro Pacheco, desde que comenzó su gobierno, dijo, su ministerio, dijo, mira, los diagnósticos técnicos están hechos, los hicieron los gobiernos anteriores. No partió de cero, tomó todo lo que hizo el gobierno del presidente Piñera con el CADE, lo que se había hecho incluso con anterioridad al gobierno anterior de la presidenta Bachelet, y ese fue uno de los insumos fundamentales para trabajar. Se consideraron los elementos que habíamos venido desarrollando en escenarios energéticos, lo que había hecho el grupo MAPS, es decir, nada se votó, nada se partió completamente de cero, se consideró todo esto para llegar, como te digo, a este resultado, que tal como tú has dicho, es muy ambicioso y hacía mucha falta. Porque lo que no nos puede pasar como país es que la política energética, que siempre debe ser de largo plazo, porque lo que hacemos en energía hoy día no lo vamos a ver hasta sino 10, 15, 20 años más. Claro. Se necesita un proceso y se necesita, por lo tanto, una hoja de ruta, una guía, una política que trascienda a los gobiernos, y por lo tanto su generación, su creación debe haber sido muy transversal. Tú decías que es bien ambiciosa esta agenda, pero ¿es realizable? Definitivamente. De hecho, todos quienes participamos, dimos nuestro voto unánime para las distintas metas que ahí se pusieron. Sin embargo, evidentemente, para llegar al 2035 y al 2050, que son los dos hitos en los cuales se establecen compromisos, llegar con esas metas tan ambiciosas, tenemos que ponernos a trabajar ayer. ¿Es posible llegar entonces a un 70% de generación eléctrica de energía renovable en el 2050? Si tú me preguntas, esa es una de las metas fáciles, comparativamente. ¿Ah, sí? Comparativamente. ¿Cuáles son las más difíciles? Déjame explicarte por qué eso es fácil. A ver. Primero, porque estamos hablando de energías renovables en general, no solamente energías renovables no convencionales. Como que se ha borrado esa frontera. Exacto, y nos parece correcto que se haya borrado. Por lo tanto, esto incluye también la gran hidroelectricidad. Chile tiene una enorme capacidad hidroeléctrica que no hemos venido desarrollando, y por lo tanto, pensar en llegar con un 70% de energías renovables, considerando nuestra energía solar, eólica, hidroeléctrica y probablemente también mareomotriz en esa época, geotérmica, es una meta que nos parece perfectamente realizable. Si uno considera los datos actuales, yo te diría que probablemente hacia el 2020 vamos a estar entre el 50 y el 60 de energías renovables en general. Ahora, tú hablabas de esta como una de las metas fáciles. ¿Cuáles son los objetivos difíciles que se plantean? Diría que hay dos metas que a mí me parecen particularmente desafiantes. La primera tiene que ver con estar entre los países con un costo más bajo de la energía de la OCDE hacia el año 2035 y 2050. Al 2035 estar entre los 5, al 2050 entre los 3 de menores precios, para las condiciones de Chile,
que actualmente y sin mayor desarrollo todavía de energías renovables propias, somos muy dependientes de insumos que vienen importados y respecto a los cuales, por lo tanto, no tenemos la capacidad de influir. Evidentemente, estar entre los países más baratos de la OCDE es un desafío muy grande. ¿Y eso? Que implica, para que sea posible, un enorme desarrollo de nuestras energías propias, solar, eólica, hidroeléctrica. Eso te iba a preguntar, las energías renovables ahí jugarían un pilar fundamental. La baja de precio en esa generación es algo factible también, ¿no? En la medida que se vaya desarrollando la tecnología. Definitivamente las proyecciones, por ejemplo, de los costos nivelados de la energía solar nos muestran que hacia el 2030 la energía sola debería estar en los $25 por mega, pero como entendemos que la energía solar solo se produce en un cierto horario, claro, se requiere complementar. Por eso se habla de costos nivelados, es decir, el equivalente, y eso debería estar en el orden de los $50. En ese sentido, la verdad es que muchas de estas metas están interrelacionadas, porque para que sea posible el tener más energía solar, necesitamos tener más energía hidroeléctrica que permite justamente compensar las irregularidades que tienen otro tipo de generaciones. Y también es muy útil el interconectarnos, que es otra de las metas que tiene la agenda o esta política, porque al estar interconectados se nos permite tener mucha capacidad solar, de forma tal que en el día, cuando estamos produciendo con energía solar, nos sobre energía, claro, la exportemos a otros países y recibamos de parte de esos otros países energía en los horarios en los cuales nosotros no estamos produciendo, que es una forma de almacenamiento virtual de la energía. En temas más domésticos, Rodrigo, también se plantea que de aquí al 2035 los cortes de luz por fuerza mayor en el sector eléctrico no superen las 4 horas de reposición. ¿Es factible alcanzar esos estándares técnicos? Esa es otra de las metas ambiciosas. Solo una aclaración, se habla de 4 horas sin considerar la fuerza mayor. Hoy día existe evidentemente una meta que tiene que ver con cómo se ha diseñado el sistema. La fuerza mayor no entra en ese mundo porque evidentemente es algo que va más allá del diseño. Sí. Hoy día por diseño, esto no es porque las empresas cometan errores, sino que simplemente por diseño, por costo, hemos diseñado un sistema que falla mucho más de lo que creemos que los chilenos hoy día están dispuestos a aceptar. Y al mismo tiempo un sistema que tiene grandes diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales, y mientras más alejadas y apartadas, mayor la diferencia. Nuevamente por un criterio de costos de diseño. Por lo tanto, para poder llegar a esta meta de 4 horas máximas de interrupción, sí, sin considerar la fuerza mayor al 2035 y 1 hora al 2050, nuevamente tenemos que cambiar la arquitectura de nuestras redes, tener más redes subterráneas que las que tenemos hoy día, tener mayores redundancias, es decir, que una misma línea, que hoy día hay solo una, y que si esa línea falla nos quedamos sin ninguna capacidad de reaccionar, tiene que existir al menos 2, lo que se llama criterio de N-1. En fin, hay una enorme cantidad de cosas que debemos hacer para llegar a cumplir con esta ambiciosa meta, con la cual en todo caso concordamos. Rodrigo, y en términos generales, ¿qué va a significar este plan, si es que se cumplen estos plazos a 2035 y 2050 para la ciudadanía de a pie? A ver, yo diría que si lográramos cumplir todas estas metas, hemos mencionado probablemente algunas de las más importantes, sí, hay más también, la vida de las personas mejoraría. Mejoraría, en primer lugar, por una disminución del costo energético. Una de las metas tiene que ver también con equidad energética y con menor pobreza energética, es decir, que la energía no implique un costo en el presupuesto mensual de más de X%, que se está definiendo, es parte de la definición. Y en segundo lugar, probablemente también el tener un sistema más inclusivo, con mejor relación con las comunidades, con mejor relación con el territorio, y en el cual además tengamos una percepción de calidad de la energía que recibimos mucho mejor de la que tenemos hoy día. Rodrigo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Buen día.